Otro, es el abuelo de todos nosotros aquí. Y quien trabaja en la Universidad Central de Venezuela y en el Hospital Clínico Caracas, nos va a dar esta tarde una conferencia acerca de las guías ATSRS versus la guía ALAT sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces creo que no necesita más presentaciones. Con nosotros el doctor Carlos Tala. Bueno, primero, gracias por la invitación. Sobre todo que siempre es agradable estar aquí y ver tantas caras conocidas, profesores, alumnos, de todas diferentes gamas de personas. Y bueno, como él le puse versus, porque versus parece que versus atrae más. Si le pongo, realmente esto no es ningún versus, porque no es sino ver entre las dos iniciativas más recientes que hay, cuáles son las coincidencias, cuáles son algunas de las diferencias y cuáles pueden ser el apoyo que puede servir una para otra. De tal manera que la primera y feliz coincidencia es que vemos que la iniciativa de la ATSRS está dirigida por el doctor Bartolomé Cheli, que es un venezolano, y que el Latin Epoch tiene un grupo de venezolanos, entre los cuales los más importantes está la doctora Montes de Oca, el doctor Agustín Acuña, no, eso no es feo, ¿verdad? Acuña, no sé qué estaba pensando, Efraín Sánchez y el doctor Santiago Guzmán, o sea que una feliz coincidencia y muy importante que las dos iniciativas más importantes que existen en la actualidad están lideradas por venezolanos, lo cual quiere decir que debemos sentirnos de alguna manera bien orgullosos de que esto esté sucediendo. Cuando vemos cuáles son los objetivos de cada una de las iniciativas, vemos como en el caso de ATSRS, dice que es una enfermedad muy importante, que tiene morbilidad y que consume recursos a nivel mundial y que lo que intenta es describir la evidencia que está relacionada al diagnóstico, evaluación y manejo del paciente, identificar brechas o vacíos en el conocimiento y hacer recomendaciones para investigaciones futuras. Y deja bien en claro que no se intenta proporcionar recomendaciones de práctica clínica para diagnóstico y manejo del EPOC, lo cual es una de las primeras diferencias, porque cuando vemos los objetivos de ALAT, vemos cómo esto es el producto de una primera convocatoria que hubo en el 2011 para hacer unas recomendaciones en el abordaje y tratamiento de la enfermedad, y que actualmente lo que se produce es una actualización, pero vista desde otro punto de vista, donde se buscan evidencias sobre una base de búsqueda bibliográfica sistemática, y que este documento en consecuencia sí permite hacer recomendaciones como una guía práctica clínica, es lo que es una verdadera guía práctica clínica. Y por eso se introduce el formato de preguntas PICO, que tiene como objetivo aclarar los aspectos controversiales identificados en la bibliografía. Métodos en el ATSRS convocó a clínicos, investigadores y voceros de pacientes, yo creo que esta es la mejor traducción, no sé, con experiencia en EPOC, que fueron invitados a participar. Se realizó una búsqueda en la literatura, pero ven que es diferente, en Medline, y se seleccionaron los estudios considerados relevantes. La búsqueda no fue una revisión sistemática de la evidencia, y la evidencia fue tasada y resumida para identificar las brechas de conocimiento. En el caso de ALAT, se formaron grupos para formular las preguntas, 5 grupos, donde está para metodología, epidemiología, definición, diagnóstico, tratamiento y la exacerbación. Cosa que también es una diferencia importante, puesto que en las recomendaciones de ATSRS no se toca para nada la exacerbación. Estos subgrupos fueron los que definieron las preguntas clínicas que la guía debía contestar. En todas las preguntas se siguió el formato PICO o su variante PECO, que es problema, intervención o exposición, comparación y outcome o desenlace relevante. La estrategia de búsqueda bibliográfica, que es importante, se realizó en 2 metabuscadores, son el Trip Database
y PubMed. El primero se utilizó para jerarquizar la información introductoria de cada capítulo y contestar las preguntas pico, y el PubMed con el uso de Mesh, que es para mezclar las preguntas, los componentes, se empleó para contrastar y complementar la búsqueda de las preguntas pico. Los resultados en el caso de la primera iniciativa, en base a discusión y consenso, se formulan recomendaciones para investigación dirigidas a importantes brechas o vacíos en la evidencia existente en todas las áreas del EPOC. Creo que esto es uno de los puntos en los cuales hay una diferencia, y es uno de los puntos en los cuales no solo una diferencia, sino que pudiera ser un complemento, puesto que la guía de ALAD no toca en ese punto en cuanto a futuras investigaciones. Mientras que en ALAD se hizo un análisis crítico de las referencias seleccionadas y se usaron recomendaciones y plantillas propuestas por la red CASPE, y se utilizó el ACCP Grading System, que clasifica las recomendaciones en fuerte o débil. Ya esta mañana María mostró algunas cosas en este sentido, hablando de esta misma guía, cuando hablaba de algunos, refiriéndose a algunos trabajos, de acuerdo con el balance entre riesgo, beneficio, carga y en ocasiones el costo. La calidad de la evidencia fue clasificada entonces como alta, moderada o baja, de acuerdo a la claridad de la evidencia para responder a las preguntas pico, y ese sistema se seleccionó porque es un sistema simple, transparente, que es explícito, consistente, con aproximación metodológica actual para el proceso de desarrollar guías de práctica clínica. En las conclusiones, se han dado grandes avances y pasos en cuanto a diagnóstico, evaluación y manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así como en el entendimiento de la patogénesis. Sin embargo, muchas preguntas permanecen sin respuesta. Estas recomendaciones resaltan los tipos de investigación que los líderes clínicos, investigadores y voceros de pacientes consideran de mayor impacto con resultados centrados en los pacientes. Esto quizás es importante, ¿verdad? Que hay mucho énfasis en que todo debe estar dirigido hacia, digamos, o enfocado en el objetivo principal, que es el paciente. En cuanto a la definición, vemos que son prácticamente iguales y se caracteriza por una limitación crónica al flujo de aire persistente y con progresión y con frecuencia progresiva, asociada a una reacción inflamatoria pulmonar como consecuencia principalmente de la exposición al humo de tabaco ocupacional y al humo de combustible de biomasa. Es una enfermedad de alta prevalencia, prevenible, tratable, heterogénea en su presentación clínica y evolución, y el concepto de EPOC como enfermedad progresiva está cambiando, ya que la declinación de la función pulmonar no se produce en todos los pacientes. Sin embargo, hay algunas cositas aquí diferentes, solo que hacen mención a la deficiencia del alfa-1 antitripsina. Esto es una diferencia. En las guías de ATSRS no se menciona para nada la parte de prevalencia en estudios epidemiológicos, mientras que ALAT hace mención, por lo menos, a los estudios regionales. No hace otros, pero hace estudios regionales, el Prepocol y Platino, que están allí resumidos en esa gráfica. En cuanto al diagnóstico, sí, es igual más o menos. Sí. Los dos están de acuerdo en que la espirometría es la herramienta fundamental, porque es la única que permite confirmar la obstrucción al flujo aéreo. En ese caso la definición es prácticamente igual, o sea, otra de las que son coincidencias. La evaluación de gravedad, vemos cómo usan exactamente el mismo esquema, con una manera diferente de presentarlo, porque aquí está así en esta manera, mientras que lo pone con cada grado de gravedad, mientras que la gravedad aquí está puesta para todos los pacientes que tienen menos de 70, que esto viene a ser lo que está puesto acá. Pero es exactamente la misma, presentada en dos formas diferentes. En cuanto a otros aspectos de la diagnóstico, es la disnea, y en este caso también se usa exactamente, ¿ven? La misma escala, la misma escala de disnea, la que se utiliza, son exactamente iguales. Es otra coincidencia, lo cual nos puede
decir o pudiéramos concluir que desde este punto de vista, está bastante claro, como lo dice, menciona las guías, lo cual aparte de definición, diagnóstico y evaluación de la enfermedad, pudiéramos decir que hay coincidencias que son perfectas. De aquí en adelante no va a haber muchas coincidencias porque la metodología fue muy diferente. Como dijimos antes, se usan las preguntas y voy a aprovechar que en el resto del Congreso no están las guías de la TINEPOC, las guías de la LAD no están mencionadas, para comentarle un poquito con el permiso de los autores que tengo enfrente, pero cualquier cosa ellos me pueden corregir o ampliar cualquiera de los comentarios. Entonces, la primera pregunta es si existen otros factores de riesgo inhalados al humo, diferentes al humo de tabaco, que pueden estar relacionados con la EPOC. En esta primera pregunta voy a hacer que el enfoque como fue completo y después no lo voy a hacer para no hacerlo tan largo. En este caso, como se ve aquí, se ve que lo que se hizo fue buscar las referencias por esos buscadores que se mencionaron anteriormente y cómo se encontraron 114 publicaciones y 44 por otro método, y se seleccionaron 13 para responder a la pregunta. 2 revisiones sistemáticas, 7 estudios de corte transversal y 4 estudios de cohorte. Esto es lo que quiero decir, esta metodología se usó en todas las preguntas. De aquí en adelante yo no voy a nombrar otra vez cuántos son cada estudio, sino que ustedes, porque no tiene mucho, para esta conferencia no tiene tanta, digamos, impacto el decir cuánto fue cada una de las publicaciones, sino decir cuáles fueron las preguntas y cuáles fueron las conclusiones y recomendaciones. Entonces, existen otros factores de riesgo inhalado diferentes al tabaco para desarrollar EPOC. Existe evidencia alta para sugerir la asociación con exposición ocupacional y al humo de biomasa. La recomendación es fuerte para explorar clínica y epidemiológicamente otros factores de riesgo inhalado diferentes al tabaco. La segunda pregunta es: ¿la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en mujeres tiene características epidemiológicas y clínicas diferentes? La evidencia es alta que confirma diferencias epidemiológicas y clínicas de acuerdo al género. La recomendación es fuerte para considerar el género como un factor importante en el riesgo de desarrollar la enfermedad y su impacto en la expresión clínica. La tercera pregunta es: la búsqueda activa de casos por medio de espirometría en población expuesta a factores de riesgo, el mejor método para detectar pacientes con EPOC. Eso lo dijo María un poco, lo mencionó bien y lo discutió María esta mañana. La evidencia es baja del rendimiento diagnóstico de la búsqueda activa de los casos de EPOC por medio de espirometría en población de riesgo. La recomendación es fuerte para realizar espirometría en población expuesta a factores de riesgo con síntomas, tal cual como dijo María. La recomendación es débil para realizar espirometría en población expuesta a factores de riesgo sin síntomas respiratorios. Sin embargo, aquí voy a usar esta pregunta justamente para ver cómo una guía o una iniciativa, perdón, porque no es una guía, una iniciativa puede servir de complemento a la otra en algún sentido. Y aquí vemos como algunas de las preguntas, son muchas preguntas las que surgen de cada uno de los factores comentados en la iniciativa de ATSRS. Pero estos son 2 preguntas de 10 o 12 que hay nada más en este aspecto en cuanto a brechas o vacíos de investigación. Y esto es bien interesante porque ellos señalan que se necesitan estudios que examinen el impacto de la comprobación espirométrica debido a síntomas de exposición a agentes de riesgo a mediano y largo plazo en pacientes. O sea, eso es una de las cosas que hay vacío. ¿Qué pasa con esos pacientes con o sin síntomas, pero a mediano y a largo plazo? Y otra de las preguntas es: ¿cuál es el impacto de la edad? ¿Es lo mismo? ¿Es más importante? ¿Qué significa que un individuo tenga 30 años con obstrucción o la obstrucción sea a los 80 años? Lo que quise mostrar fue, como le digo, muy pocas preguntas. Yo creo que es bien interesante ir a las 2 guías con objetivos diferentes. Debemos, todos los que estamos aquí, verlas y verlas con mucho detalle. Y sobre todo, yo creo que una de las cosas que estamos viendo es que cada vez en Venezuela estamos haciendo menos investigación por una cantidad de circunstancias,
y deberíamos volver, tratar. Yo digo que en medio de todas las cosas siempre se pueden hacer investigación, siempre se puede hacer con más o con menos recursos, podrán no hacerse muy sofisticadas, pero hay muchas preguntas. Si ustedes van a esa guía TSRS van a ver que hay muchas preguntas en las cuales nosotros somos capaces de poder ayudar a responderlas, y creo que eso es una de las fundamentales cosas de esta comparación, en que el complemento que sirve las guías entre una y otra. Otra de las preguntas es: ¿cuáles índices multidimensionales han sido validados para predecir mortalidad en EPOC? La evidencia es alta del valor predictivo para mortalidad y los índices multidimensionales en EPOC. La recomendación es fuerte para el uso de cualquiera de los índices multidimensionales validados en la evaluación del pronóstico de estos pacientes. Sobre la base de esta evidencia, la presente guía recomienda usar en la práctica clínica aquel índice validado que mejor se adapte a la capacidad de implementación de cada centro, preferiblemente el BODE o sus variantes. En eso es bien interesante, y vemos como también ahí hay coincidencia. Sin embargo, claro, porque los índices multidimensionales son mencionados en ambas iniciativas como de manera muy importante en la evaluación de los pacientes, y digamos que la variación es que en ATSRS hacen mención de todos los índices sin tomar, y en Latin EPOC se recomienda más el BODE, y no es el BODE o sus variables, sino cualquiera de los otros que sea más adaptable al centro de donde uno trabaje. Esto permite cosas que no hace la guía, no tiene ninguna sugerencia, no hace ninguna. Latin EPOC sí, en base a todas estas preguntas. Es bien interesante porque esto sí ayuda en el cuidado de los pacientes, en el manejo, para ver los diferentes pasos en cuanto a la evaluación diagnóstica y la evaluación de gravedad de los pacientes. En este cuadro se resumen, ustedes ven allí, de acuerdo a las diferentes variables, el impacto que puede tener el clínico que tiene para el paciente, y la importancia de las exacerbaciones, las comorbilidades, y cómo de alguna manera esto conduce a que, usando los índices multidimensionales, podamos tener alguna idea de pronóstico del paciente. Esto es una diferencia importante en cuanto a una guía y otra, y esto desde el punto de vista entre una guía, entre una iniciativa y la otra, y esto que sí pretende ser esto, es bien importante y es bien loable como guía y orientación para el manejo de los pacientes con EPOC. Entrando en la parte de tratamiento, las preguntas son: ¿los antimuscarínicos de acción prolongada LAMA proporcionan mayores beneficios que los beta-2 agonistas de acción prolongada LAVA en pacientes con EPOC? Y creo que son preguntas que son, las preguntas son, no es que creo yo, sino que son preguntas que fueron muy bien seleccionadas, y preguntas que responden a la inquietud de la mayoría de las personas que pueden trabajar en esta enfermedad, y por eso es una iniciativa que tiene tanta importancia. Entonces, hay evidencia alta y recomendación fuerte para el uso de LAVA o LAMA, sin preferencia de algún broncodilatador en particular, en términos de mejoría de disnea, calidad de vida, función pulmonar. Evidencia alta y recomendación fuerte para el uso preferencial de tiotropio en los términos de reducir la frecuencia de las exacerbaciones. Hay más evidencia que ayude al tiotropio. Sin embargo, las evidencias indican que en términos de eficacia es igual. El tiotropio reduce las exacerbaciones, pero el perfil de seguridad es igual para los dos. La asociación de LAVA y LAMA, o sea, lo que es la doble terapia, proporciona mayores beneficios que la monoterapia con LAMA o LAVA solo en pacientes con EPOC. Esa es otra pregunta que responde a la inquietud de muchos clínicos. Entonces, aquí en este caso la evidencia es alta y la recomendación es fuerte para el uso de la doble terapia broncodilatadora contra la monoterapia con LAMA o con LAVA. Estos pacientes con EPOC moderada o grave. Por supuesto que en un paciente que sea leve, uno no es el paciente que es para recibir doble terapia. Y sobre todo en aquellos pacientes que, a pesar de estar recibiendo monoterapia, persisten sintomáticos. Esos son los pacientes que más se pueden beneficiar.
La evidencia indica que en términos de eficacia la doble terapia broncodilatadora tiene mayores beneficios comparada con la monoterapia en pacientes con EPOC moderado o muy grave sobre la gravedad de la disnea, función pulmonar y calidad de vida, pero no sobre el número de exacerbaciones. El perfil de seguridad, que es importante también, es similar en ambas opciones terapéuticas. La terapia combinada con corticosteroides, LABA con corticosteroides inhalados, proporciona mayores beneficios que la monoterapia con LAMA en pacientes con EPOC. Las conclusiones y recomendaciones: la evidencia indica que en términos de eficacia la monoterapia con LAMA y la terapia combinada son similares. En relación a la seguridad, existe evidencia, aquí la evidencia es al contrario, en que se asocia el mayor riesgo de neumonía a la terapia combinada que con la monoterapia. La combinación LABA corticosteroides sumada a tiotropio, es decir, que es la terapia triple, proporciona mayores beneficios comparada con la monoterapia con tiotropio. La combinación LABA corticosteroides o la doble terapia de broncodilatadores en pacientes con EPOC. Conclusiones y recomendaciones: la evidencia indica que en términos de eficacia la triple terapia muestra discretos beneficios sobre la función pulmonar y calidad de vida en pacientes con EPOC moderada a grave, con un perfil de seguridad similar comparada con otras opciones terapéuticas como pueden ser LABA corticosteroides o monoterapia con tiotropio. No hay evidencia disponible de superioridad de la triple terapia sobre la doble terapia broncodilatadora, que esto es importante también. Esto permite, digamos, como una vez hechas todas estas preguntas, permite también, les insisto en que en la ATSRS no hay ninguna sugerencia de este tipo, cosa que aquí sí se puede permitir hacer sugerencia en este sentido en cuanto a tratamiento, y esto es un gran aporte para los clínicos, es un gran aporte para los neumonólogos de formación, para los médicos generales, para los médicos para no neumonólogos, es decir, tener idea, porque incluso en esta guía se le dice cuándo debe ser referido el paciente a un especialista. Yo creo que eso es bien importante. Cuando uno dice, bueno, yo tiro la toalla, yo esto ya aquí superó mis conocimientos o superó mi capacidad y debo referir el paciente a un especialista. Yo creo que en este sentido esto resume muy bien después de todas las preguntas hechas anteriormente, y lamentablemente es poco el tiempo para digamos, discutir esto de una manera más amplia, pero creo que con esto se sintetizo más o menos lo que pueden ser o lo que puede haber entre coincidencias, algunas diferencias de enfoque, porque no hay diferencias, digamos, no hay controversias entre una iniciativa y otra, y cómo de alguna manera una puede servir de complemento de otro. Como ustedes ven aquí en el cuadro del esquema general de tratamiento de acuerdo al nivel de gravedad de la enfermedad, vemos cómo es bien claro, sintetiza todo lo que se había dicho antes en cuanto a que para diagnóstico es la obstrucción, para la evaluación del paciente necesidad es la clínica, que es la disnea, tratamiento farmacológico depende de esa clínica, del grado de obstrucción, y depende también del número de exacerbaciones que pueden tener los pacientes. Bien saben que los pacientes exacerbadores no son siempre los más graves. Y como decía también en una de las preguntas, lo que creíamos que todos los pacientes con EPOC eran declinadores, no se logra ver en la literatura. Es decir, que hay una serie todavía, muchas preguntas y muchos vacíos y brechas en la investigación, que en lo cual podemos de alguna manera influenciar. Aquí tenemos cómo esta guía usa para todas las posibilidades, de acuerdo al nivel de gravedad, de acuerdo a la clínica, todo, incluyendo hasta
las medicaciones, digamos, que no son, o las medicaciones que están recomendadas en ciertas circunstancias especiales, como aquellos pacientes exacerbadores, medicación en la cual solamente tiene indicación para disminuir las exacerbaciones, pero que son un fenotipo que es bastante frecuente y que cada vez estamos viendo más, y en los cuales hay medicación que puede ayudar exclusivamente en esa parte clínica y que debe ser utilizada de acuerdo a la evaluación de cada paciente. Finalmente, pues las recomendaciones del complemento de ambas iniciativas es que el ATS complementa sobre todo en cuanto a investigación futura, ya que identifica esas brechas, esos vacíos que hay en la investigación y que de alguna manera, como vimos antes, pueden dar algunas preguntas o digamos algunas sugerencias de investigación en algunas de las preguntas que se hicieron en ALAT, en Latin Epoch, en los cuales la investigación, yo creo que en todas valdría la pena ver cada uno de los vacíos que hay en cada una de las preguntas para intentar ver dónde hay, digamos, posibilidades de investigación futura. Finalmente, recordarle a este señor que tiene ya más de 160 años que nos dijo y que todavía estamos aquí discutiendo si la espirometría, y todavía 170 años más tarde, después que este hombre nos dijo que la cosa era tan importante que se llamaba capacidad vital, y se llamaba capacidad vital porque es que la gente que lo tiene más bajito se muere más rápido, y si bien él hizo un estudio oportunista tardío, porque él estudiaba a los muertos, yo digo que así se llamará, María, así se llamará el estudio, oportunista tardío, porque él estudiaba a los muertos, ¿no? Yo creo que era un estudio oportunista tardío, no sé si está en la descripción de los estudios, pero creo que nosotros, aunque sea tardíamente, debemos rendirle un homenaje, un honor al que sea, al menos haciendo hincapié a toda la gente en que la espirometría es fundamental para la evaluación de todos los pacientes. Gracias. Preguntas, respuestas con Senia Fuente y con el doctor Carlos Tálamo. Agradezco, por favor, que comencemos. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo le voy a preguntar a Senia. Profesor. Yo le pregunto a Senia, para que se animen los demás. Mira, Senia. Tálamo. El IOX. El IOX para la vía aérea periférica en crisis, eso abre ahí las vías aéreas y hace que lleguen más allá, ¿sí o no? El oxígeno. Realmente, en lo que revisé, no me puse a trabajar la parte de tratamiento y mucho menos el manejo de mis pacientes con crisis, porque de verdad no tengo experiencia en eso. Hay algunos que reportan que sí, se puede utilizar. Realmente no tengo experiencia en el uso del Heliox. Ninguna. Experiencia desafortunadamente no tenemos ninguno, porque aquí no hay Heliox. Hubo un intento por ahí fallido de que viniera, viene, no viene. Ahora menos Haga, y creo que no, bueno, Haga no tiene ni oxígeno, no creo que Heliox, pero bueno, de lo que yo recuerdo es que había algunos trabajos en los cuales con esa intención el Heliox lo que hace es que convierte un flujo turbulento en un flujo laminar. Y al tener entonces eso hace que llegue mejor a las vías aéreas periféricas, y en esos pacientes en crisis, donde la vía aérea periférica es muy importante, poner la nebulización del broncodilatador con el Heliox podría tener un sentido teórico, pero hasta donde yo entiendo no fue, en la práctica no fue igual, ¿no? Pero desde el punto de vista teórico debía funcionar, ¿no? Nebulizar al mismo tiempo con el Heliox para que llegue más fácil a la vía aérea periférica, disminuyendo ese flujo turbulento y convirtiéndolo en laminar, ¿no? Tálamo, ¿y diferencias entre GOL, guías GOL y guías ALAT en torno a la identificación de esos pacientes de riesgo? Doctora, ¿hacer una pregunta?
esos pacientes exacerbadores y la forma en que se tratan ellos, tanto desde el punto de vista GOL y desde el punto de vista LAT. Sí, bueno, si me preguntas a mí, yo creo que las mejores guías son las de ALAT, y si no, pregúntale a ella. No, yo creo que desde el punto de vista metodológico son muy diferentes, son cosas diferentes, tienen pretensiones diferentes, fueron o nacen diferentes. ¿Ok? O sea, la iniciativa GOL nace como la mayoría de las cosas que se hacían hasta ahora, que son vía consenso, ¿verdad? Es reunir un grupo de expertos, preguntarles cosas que tienen su valor, ¿ah? Hay todavía muchas cosas que están a nivel de consenso, el neumotórax, el qué sé yo, y hay cosas como mejorar los consensos, porque no hay tantas evidencias. Lo que pasa es que, claro, yo creo que una guía como esta, una guía de práctica clínica basada con la manera de bien llevada como se llevó, ofrece información y sugiere y recomienda cosas alternativas con un mucho mayor valor o peso, pues, porque está demostrado con la evidencia. Y eso es lo que se pretende, que sea la evidencia y no la experiencia, porque eso tiene más importancia en el ejército que en la medicina. Lérida tiene una pregunta. Por fin, Betulio. Déjame pararme para que me veas, porque si no... Bueno, fíjate, María habló de oportunistas, el doctor también. Entonces, hablando de oportunistas y oportunidades, le estaba comentando a Agustín que cuando él estudió, el riesgo de EPOC y el hábito tabáquico eran 20 paquetes al año. Eso se ha ido bajando. ¿Qué opinan ustedes de aprovechar la oportunidad? Sabemos que los jóvenes comienzan a fumar, ahorita hay gente que comienza a fumar y hace tiempo a los 15, 16 años, de manera que mucho antes de los 40 años, a los 30 años, 35 años, ya tienen más de 10 paquetes años de tabaco como factor de riesgo sobrado. ¿Qué aprovechan? Aunque las estadísticas, los estudios digan que menos, o sea, el número de pacientes es menor que vamos a agarrar con EPOC. ¿Qué piensan ustedes de hacer la espirometría a todos esos pacientes, no importa la edad, que tengan más de 10 paquetes año, así estén asintomáticos? Bueno, yo creo que lo que pasa, bueno, si me preguntas a mí, yo creo que hay que hacer la espirometría a todo el mundo cuando vaya a sacar la licencia para manejar, ¿ok? Yo creo que debía ser un requisito obligatorio cuando la gente vaya a sacar la licencia, que todo el mundo quiere sacar licencia, hay que hacerle una espirometría. ¿Por qué? Porque el valor histórico tiene mucha importancia. No es lo mismo que yo encuentre una persona que tiene 80% de todos sus valores, ¿ok? Que como si tiene 80%, ¿cómo está? Normal. Pero si yo sé que cuando él sacó la licencia tenía 125, ha perdido el 45% de su capacidad. Entonces el valor histórico, con el cual no tenemos mucha evidencia porque no hay datos y es poco probable conseguirlo, solo quizás en algunos estudios de cohorte que se pudiera enfocar eso, no es fácil, ¿ves? Pero entonces el riesgo de disminuir la edad de corte para el diagnóstico de EPOC es que tú puedes decirle a un paciente que todavía no tiene EPOC, y usted no tiene, pero porque todavía no ha tenido la exposición suficiente, y es quizás, desde mi punto de vista, creo que la respuesta no la vamos a encontrar en ningún lado, pero creo que puede ser tanto o más dañino decirle a una persona a los 30 años, usted no tiene EPOC, porque él al llegar a los 40 sí la puede tener, ¿verdad? Entonces, es un riesgo hacer diagnóstico o hacer quitar un diagnóstico en una persona que todavía no ha tenido la exposición suficiente. Y siempre en esa exposición, siempre juega el papel importante el huésped. Hay gente que con 10 paquetes años desarrolla una enfermedad muy importante. Hay gente que con 100 paquetes años, que son los pacientes que son, como digo yo, son el ejemplo malo. Pero mi abuelito tiene 93 años y tiene 67 fumando y no tiene nada, y está bueno, y tiene 97. Si yo voy a fumar y voy a vivir 93 años, oye, chévere. Entonces eso es lo que es el ejemplo malo, ¿verdad? Eso es un huésped
en el cual no le hace daño o el factor de riesgo, de exposición. Mientras que tú puedes tener una gente, como tú estás diciendo, que a los 30 años tiene deficiencia de alfa-1 antitripsina y se ha fumado 5 paquetes, 8 paquetes años y tiene una enfermedad, un enfisema muy importante. Entonces siempre el juego entre el factor de exposición y el huésped es muy importante y es a lo que estamos yendo cada vez más, a individualizar el enfoque de cada paciente para poder tener una información más adecuada. Pásenle ahí a María, que está desesperada María está desesperada por el micrófono. Ya se lo paso. Pregunte, que haga la pregunta y se lo pasa. Si no le va a dar algo a tu coterránea. Dos preguntas. Carlos, ¿qué opinas de las guías españolas de POC en cuanto a que hacen mucho más hincapié en los fenotipos? Y dos, te voy a hacer esta pregunta para aplicación de la pequeña vía aérea. ¿Cuál sería el diagnóstico funcional, ya probablemente morfológico, tenemos un poquito más de datos, de la bronquiolitis obliterante, por ejemplo, como una enfermedad de pequeña vía aérea? Enfermedad de pequeña vía aérea, la dama. Realmente, si me preguntas de los que tenemos disponibles, aquí nosotros solamente hacemos o nos llevamos por el flujo 2575 y... Bueno, me está parando absolutamente nada. Federico. 2575 y la prestismografía, realmente no tenemos más. No hice investigación en lo que tiene que ver con bronquiolitis obliterante, pero si tenemos el mismo comportamiento, podríamos utilizar los índices que hablamos hasta ahora. Si tienes alguna experiencia tú, por supuesto que también la compartiría. Voy con tal. Federico, yo creo que una de las cosas donde hay más vacíos y más brechas de investigación es en los fenotipos. Entonces, pretender jerarquizar o hacer algo actualmente en base a fenotipos, donde estamos comenzando a ver cosas y comenzando a identificar agentes inflamatorios, intentando ver qué es lo que hay, es extemporáneo, por decirlo de alguna manera, querer usar eso para identificar algún tipo de sugerencia en el cuento. Es mi opinión, creo, no sé, María y Agustín y Efraín. No, bueno, yo lo que iba a hacer un comentario sobre la discusión anterior de la pregunta que había realizado Lérida y lo que tú habías comentado. Y considerándome un poquito menos fanática de Hutchinson que Carlos Tálamo, que es el superfan, Me quito la mano, y quizás haciendo un poquito también de abogado del diablo y dándole consideración también a los detractores que critican o que contradicen el uso de la espirometría de manera masiva en pacientes que no tienen edad mayores de 40 años, que no tienen factores de riesgo y los pocos síntomas. Tratando de entenderlos y justificar esa posición, es que realmente el grupo que más controversia genera es el grupo de pacientes que tú logras identificar con este tipo de estrategias. Fundamentalmente los pacientes que logras identificar, la gran mayoría, son pacientes que tienen pocos síntomas y que tienen leve obstrucción, o sea, muy poca obstrucción. Y sabemos que estos pacientes que tienen poca obstrucción y que no tienen síntomas son pacientes que no se van a beneficiar del tratamiento farmacológico. Y lo que esta gente ataca o realmente critica es que esto puede generar a un sobreuso de medicación en pacientes que no necesitan medicación. Entonces hay que tener la cosa también, analizarla con cuidado, porque es un riesgo. Si tú empiezas a diagnosticar mucho EPOC, sobre todo en este tipo de pacientes, también existe el riesgo de sobremedicar pacientes que sabemos que las drogas tienen efectos secundarios y que no necesitan ser medicados. Entonces son cosas que uno tiene que ver, que sopesar y ver los riesgos-beneficios que producen este tipo de diagnóstico. Pero lo que sí no está demostrado, y que tú lo dijiste en tu exposición, es que no hay ningún estudio que haya demostrado a largo plazo que diagnosticar a estos pacientes precozmente
y seguirlos, empoderarlos, etcétera, etcétera, sobre la enfermedad, eso tenga un efecto sobre la morbimortalidad de la enfermedad. Ese estudio es una deuda que tenemos en la neumonología y es un estudio necesario porque realmente estudios con información como esa son los que definitivamente van a dar una respuesta a si se justifica o no se justifican estas estrategias para el diagnóstico precoz de la enfermedad. Exactamente, por eso yo en mi comentario lo puse, ¿verdad? El único sitio donde comenté las brechas de investigación fue exactamente en eso, porque allí es donde dice que hay una brecha muy importante. ¿Qué pasa con los pacientes obstruidos a largo y a mediano plazo? ¿Qué pasa si yo tengo un obstruido a diferentes edades? Eso no tenemos nadie la respuesta. Sin embargo, la mayoría de las, digamos, intervenciones en medicina es cuando tú detectas un defecto, tratas de corregirlo. ¿Por qué nosotros tenemos que empeñarnos, los neumonólogos, en que si yo detecto algo, ¿por qué no lo voy a tratar? ¿Lo voy a sobretratar? Bueno, yo no lo sé. Pero lo que sí tenemos nosotros, pero es que nosotros tenemos la respuesta nosotros mismos. O sea, usted tiene un paciente que está obstruido, usted lo trata. Y lo trata por un tiempo considerable y si no responde, lo deja de tratar. Pero si el paciente responde, yo estaría haciendo, a mí mi preocupación es que a mí el día de mañana me puedan demandar para decirme, usted sabía que yo estaba obstruido desde hace 15 años y no me puso nada y ahora eso se demostró que eso me dio más, me llega José Silva y dice, eso se ha demostrado que produce más disfunción eréctil. Ah, bueno, y entonces, porque si no sabemos ni siquiera qué va a producir a nivel de eso, de comorbilidades, de cómo sabemos nosotros si el que está más obstruido le dan más infartos o menos. O sea, pero nadie, ninguna especialidad médica detecta un defecto y no lo trata, o le da miedo tratarlo porque si lo voy a sobretratar. Y nosotros tenemos la herramienta, porque en otras partes no lo tienes, pero es igual. Tú tienes un hipertenso, está con la tensión alta y ¿qué hace? Le pones tratamiento. ¿Y qué esperas del tratamiento? Que le baje la tensión. Y si la tensión no le baja, ¿qué hace? Le pone más tratamiento, nosotros no, entonces nosotros, está obstruido, no lo trato porque no sé si le va a hacer daño. Sí. No, trátalo, y si no lo trátalo con algo más, y si no te responde, ya cuando tengas doble terapia, que es lo que te ha dicho que más funciona, ese paciente no responde, y le dice, mire, usted está obstruido, no sé por qué, o usted es un asmático persistente, o usted tiene una condición X, o usted tiene POC porque fumó, o no sé cuánto, pero no responde. No lo voy a seguir tratando, pero yo le di la oportunidad, porque así como le tengo que quitar la oportunidad a una gente de sobretratarla, tengo que darle la oportunidad a aquel paciente de no subtratarlo, porque es el mismo lado, un lado es que lo sobretrate y el otro es que lo subtrate. Sí. Yo creo que esta discusión la tuvimos, hace recientemente. Pero bueno, como allá era más chiquito, por eso la quise hacer más grande. Y yo creo que la discusión es, el paciente leve que no tiene síntomas, que no tiene exacerbaciones, ¿lo tratas o no lo tratas? ¿Okay? Y no hay evidencia. Entonces, cuando tú no tienes evidencia, es totalmente discrecional la conducta que tú tomes. Correcto. Porque la evidencia no existe ni para bueno ni para malo. Entonces, tú puedes tomar una posición como la tuya, pues tú lo tratas, ¿me entiendes? Está bien, nadie te va a meter preso cuando lo ya tratas, pero el que no lo trata también tiene la razón porque no hay evidencia, entonces es totalmente discrecional. Y la persona que ve a ese individuo, bueno, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su experiencia, individualmente podrá decidir. Y no está pecando ni por exceso ni por defecto, porque no hay evidencia de ninguna de las dos cosas. Agustín. Sí, un comentario a Federico que sobre las guías sobre el consenso en realidad de español de asma, de POC, es que ellos toman los fenotipos como un comentario. En realidad eso no es una guía de práctica clínica, pues, porque lo que hace es sugerir o posiciones, comentarios de expertos que hacen una evaluación de... eso hay que diferenciarlo, o sea, y lo hemos diferenciado desde Archie Cochrane, pues. Cochrane, ¿cuál era la iniciativa de Cochrane? Bueno, o ¿cuál era la inquietud de Cochrane? Bueno, que las evidencias fuertes se pusieran en práctica en menos tiempo.
De hecho, el emblema de la colaboración Cochrane es precisamente el estudio de esteroides en membrana hialina. El uso de esteroides, el Archie Cochrane tenía la inquietud de que por qué no usaban los obstetras inmediatamente esteroides inhalados cuando tenían los pacientes membrana hialina. Igual, el tema aquí es que tenemos evidencia importante, estudios clínicos importantes, que tenemos que expresarlos en guías. Otra cosa es expresar documentos de preocupaciones, de comentarios, de inquietudes, de filosofar al respecto, ¿no? Ese era un comentario que tenía. La pregunta es a Xenia, porque me llama la atención, me parece interesante todo el abordaje de la pequeña vía aérea, pero yo sigo en el día a día preguntándome si cuando detectamos pacientes con enfermedad de la vía aérea, de la pequeña vía aérea, por flujo medio máximo o por relación BF de capacidad vital lenta o pletismografía, lo que querramos, asintomáticos, si hay alguna evidencia clínica de que esos pacientes deberíamos tratarlo. Y a continuación es cómo tratarlo. Sí. Porque esa, digamos, es el dato clínico relevante que a todos nos interesaría, ¿no? Sí, voy a decir, dice Carlos, te digo lo que dijo María. Es evidencia realmente de que tú trates o no trates esos pacientes, mejore la sintomatología. De verdad que los estudios que yo revisé eran de muy baja, o sea, la evidencia no es una evidencia fuerte realmente. Sin embargo, que nosotros solamente o nos detenemos en la práctica clínica, siempre ves flujos 25-75. Dice, oye, este paciente si no tiene síntomas, para mí es como un poco también controversial si lo voy a tratar o no lo voy a tratar. Sí, ahí podemos caer más o menos en lo mismo otra vez, porque ahora entonces, ¿cómo se llama la pequeña vía aérea? Se llama el área silente, ¿no? Porque es silente. Porque ahorita es silente porque no dice nada, pero yo no sé si mañana va a gritar y va a decir porque no me trataste. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que tenemos que cambiar, porque por eso revisen los baremos de sus clínicas, los que trabajan en privado, revisen los baremos y vean a ver, porque vean, mira, los cardiólogos cobran por hacer un huequito aquí 89,000 bolívares y un cirujano de tórax por sacar un pulmón completo o hacer una lobectomía cobra 45,000 bolívares. Mientras nosotros sigamos con la idea de hacer pocas cosas, vamos a seguir cobrando la tercera parte de lo que cobran los cardiólogos, porque ellos sí se saben vender. Entonces, ¿quiénes aquí, levanten la mano, quiénes han pedido unos volúmenes residuales en el último año? Está bien, ¿ves? Sigan cobrando 15,000 bolívares. Bueno, que no hay ninguna otra pregunta, damos por terminada la sesión de la tarde. Los invitamos ahorita a la exposición comercial y a las 6:30 al acto inaugural de instalación a las 6:30.